cuántos tipos de presidente pueden existir en México? De conformidad con lo establecido en la Constitución mexicana, pueden existir 6 tipos de presidente. Presidente constitucional en funciones. 2, presidente constitucional electo. 3, presidente virtual. 4, presidente provisional. 5, presidente interino. Y 6, presidente sustituto. El presidente constitucional es aquella persona que ha sido elegida por el pueblo mediante sufragio universal, libre, secreto y directo como titular del Poder Ejecutivo Federal para un periodo de 6 años, habiendo cumplido los requisitos previstos por el artículo 82 constitucional. Ahora bien, si la persona electa para dicho cargo ya tomó posesión del mismo y rindió protesta ante el Congreso de la Unión, será presidente en funciones. Y si no ha tomado posesión ni ha rendido protesta, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ha entregado la constancia en la que se certifica que fue la candidatura que obtuvo el mayor número de votos en las elecciones presidenciales, será presidente electo. Es presidente virtual la persona que, de acuerdo con los cómputos del Instituto Nacional Electoral, obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial y, en consecuencia, resultó vencedora. Será presidente provisional, en todo caso, la persona titular de la Secretaría de Gobernación en los siguientes supuestos de falta absoluta del presidente en funciones. Primero, durante los 2 primeros años del periodo presidencial. Segundo, durante los últimos 4 años del mismo. Y tercero, en caso de que el Congreso de la Unión conceda licencia hasta por 60 días naturales al presidente. También puede ser presidente provisional quien ocupe la presidencia de la Cámara de Senadores si la falta absoluta ocurre al comenzar el periodo presidencial, y quien ocupe la presidencia del Congreso, es decir, la persona que presida a la Cámara de Diputados, cuando la falta ocurra por revocación de mandato del presidente en funciones. El presidente interino es aquella persona nombrada por el Congreso de la Unión con un quórum de cuando menos las 2/3 partes del número total de los miembros de cada Cámara, es decir, la presencia de 333 diputados y 85 senadores para realizar en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos la designación. El presidente interino es nombrado cuando la ausencia del presidente en funciones ocurre al comenzar el periodo presidencial, durante los 2 primeros años del mismo, o cuando no estuviese hecha o declarada válida la elección, y durará en el cargo hasta que se nombre un presidente sustituto mediante nuevas elecciones. Finalmente, el presidente sustituto es la persona que, de darse alguna de las 4 hipótesis que plantearé, debe concluir lo que falta del periodo presidencial. Primera hipótesis: si la ausencia ocurre al comenzar el periodo presidencial, por ejemplo, si el presidente sufre un infarto fulminante y desafortunadamente fallece, quien designa al presidente sustituto es el pueblo mediante nuevas elecciones. Segunda hipótesis: si la ausencia del presidente en funciones se produce durante los 2 primeros años del periodo presidencial, el pueblo tendrá que designar al sustituto mediante nuevas elecciones. Tercera hipótesis: si la falta se presenta durante los últimos 4 años, quien nombra al presidente sustituto es el Congreso de la Unión. Y cuarta hipótesis: si la falta del titular del Ejecutivo es consecuencia de la revocación de mandato, quien debe designarlo es el Congreso de la Unión y no el pueblo, como erróneamente se difundió en algún momento en que la figura de revocación de mandato se hizo popular.